Estamos en la onda digital, en un ámbito por demás agradable, que es la librería Más Puro Verso, aquí en la ciudad vieja de Montevideo. Una librería, Edgar, que tiene una importancia crucial para la ciudad capital del Uruguay, bien como para el Río de la Plata y hasta internacionalmente. Me refería a Edgar, tenemos con nosotros al escritor, cineasta y pianista Edgar Teles Ribeiro, brasileño, amante de la buena vida, un hombre dedicado de lleno a las artes, y bueno, estamos comenzando esta entrevista con él. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias y muy feliz de estar aquí, entre libros que constituyen una familia, ¿no? Entonces, muy contento. Y solo una observación, de piano tengo poco, pero así me dicen los que me escuchan. Ahora, Edgar Teles Ribeiro es toda una figura en el mejor sentido de la palabra. Tu labor tu condición de cineasta, vamos primero a ella y después a la de escritor, que es centralmente la más importante, sin desmedro de la primera. ¿En qué consistió, cómo te desarrollaste, cómo te sentiste en esa tarea? Yo empecé como crítico de cine en periódicos de Río de Janeiro. Era muy joven y tenía un amor muy grande por la cinemateca del Museo de Arte Moderno de Río. Sí. Y con eso tenía acceso a películas clásicas y aprendí mucho en la cinemateca y empecé a escribir notas y comentarios para la cinemateca y de ahí me pasé a la prensa. Tenía al principio una columna a los domingos que anunciaba las películas que estaban entrando y poco a poco empecé a hacer crítica más sistemática. La crítica me llevó a la tentación, porque se trata de una tentación, de filmar. Y hice algunos pocos cortometrajes. Después tuve la ocasión de estudiar cine en la Universidad de California, en Los Ángeles. Hice unos cursos allá, no durante mucho tiempo, pero unos 2 años estudié ahí un poco. Conocí a un brasileño que había luchado, eso fue hace mucho tiempo, había luchado en la guerra de Vietnam, como era un inmigrante ilegal y fue agarrado en la frontera y le dieron la escoja de regresar a Brasil o luchar en Vietnam. Y el tipo aceptó. Y con eso fue a Vietnam, se transformó en un Green Beret y 2 años después ganó el Green Card para Estados Unidos. Un tipo loco, ¿no? Una situación loca, luchando una guerra que no tenía nada que ver con él. Ese es mi cortometraje más bien sucedido por la importancia del asunto. Claro. Y fue invitado a participar del Festival de Cannes en el año de 1980, hace mucho tiempo. La guerra no había terminado, la guerra de Vietnam terminó en 74, pero cuando yo hice la película fue en 73, la guerra no había terminado. Y solo años después la película fue invitada para Cannes. O sea que ya en esa época comenzaba a ser habitual en ti el tratar temas ríspidos de países, de situaciones internacionales. Sí, porque en cierta medida son choques culturales, ¿no? que existen entre países en vías de desarrollo, como en el caso de Brasil, Vietnam, en el caso de la lucha de ese tipo, ¿no? Y una potencia mayor como Estados Unidos. Entonces esa mezcla provoca temas que tienen ramificaciones, desafíos, incógnitas, perplexidades muy grandes, ¿no? Y cuando yo empecé más adelante a escribir novelas, no traté de temas tan polémicos, porque empecé como un contador de historias. Claro. Y poco a poco me fui aproximando más de temáticas que sí necesitaban una inmersión en esas contradicciones culturales y políticas. Permítame que te interrumpa un poco. Edgar Teles Ribeiro tiene publicados 12 libros, 12 novelas, libros de cuentos, algunos de ellos traducidos a 6 idiomas.
inglés, español, holandés, francés, alemán, etc. Y eres un típico ciudadano brasileño, pero a la vez un ciudadano del mundo por tu experiencia de vida que te ha llevado a recorrer distintos ámbitos. ¿Cuál fue tu principal suceso en novelístico en tu carrera literaria? Yo creo, mi primera novela, que se llama O Criado Mudo, que es un mueble, O Criado Mudo es una mesía de noche, Sí. salió en España con ese título, La Mesía de Noche. Es mi libro más popular, en el sentido no de grandes ventas, yo no soy un escritor de grandes ventas, pero digamos que tiene un público y es un libro que ha tenido éxito en varios países y es una historia, digamos, de amor por un lado y de tragedia por otro, en la medida que empieza con crimen. Y es una historia verdadera. Sí. Se pasó a finales del siglo XIX, XX en Brasil agrario, en una finca. Y yo supe de esa historia por una de las personas que era heredera de la asesina, de la principal personaje, que antes de morir le comentó a su nieta lo que había hecho, ¿no? Entonces era una historia de amor, de violencia y muy poética también, una mezcla muy compleja. Y por eso creo, también porque era mi primera novela, yo no me había dado cuenta que estaba escribiendo una novela. Quería escribir un pequeño texto para ser filmada. Exacto. Y de repente se alongó y se transformó en una novela. Tal vez el hecho de que yo era totalmente inocente como escritor, aunque ya tuviera 40 años, era mi primer libro, la inocencia, el frescor del lenguaje, la situación inusitada del tema, hicieron el libro un libro así que provocó mucho interés en su medio, ¿no? Ahora bien, Edgar, de tu vasta experiencia y labor novelística, hay una que se destaca, digo, de las otras por su alta sensibilidad para con la región, refiriéndonos a las dictaduras que tuvieron lugar en nuestra región, por el Plan Cóndor inclusive, que se llama en español Los Años Robados, que es un testimonio literario de un hombre que estuvo en Itamaraty y que tú pensaste esa novela a partir de un reclamo. ¿Quién te hizo ese reclamo? Tu hija. Ah, sí, eso fue. Yo había publicado en ese entonces 8 libros en Brasil, que eran novelas, historias, cuentos, una temática variada, pero nada político. Y un día mi hija, que tenía entonces 14 o 15 años, me preguntó, pero papá, tú no escribes sobre la dictadura, ¿cómo es que como escritor tú no escribes sobre ese tema? Y yo me quedé perplejo, así, casi muy sorpreso con esa pregunta, porque me di cuenta que mi generación de escritores, poquísimos habían logrado escribir novelas que trataran del tema de la dictadura como ficción. Claro. Muchos libros hubo sobre testigos de familias de desaparecidos, sobrevivientes de las torturas, eso hay mucho, periodistas, pero libros de ficción que te contaron una historia alrededor de la dictadura había poquísimos, y yo incluso no había tocado en ese tema. Esa cosa de mi hija adolescente, cuando la dictadura ya era cosa del pasado, me hacía esa pregunta frontal, me dejó, yo no diría estimulado a escribir, pero me dejó curioso sobre ese silencio mío como escritor, como artista, que había vivido durante la dictadura y había sabido de historias y todo eso. Y me di cuenta que necesitaba no escribir sobre la dictadura como un fenómeno, porque es un tema demasiado grande, pero encontrar un gancho que me permitiera entrar en el laberinto del terror. Y agarrado a ese gancho,
describir una historia. Y yo me acordé que en la Cancillería brasileña hubo casos de delatores. Sí. Algunos tipos que trabajaban con los militares y también trabajaban en países nuestros vecinos, Uruguay, Argentina, Chile, conectándose con otros, digamos, ideólogos de derecha Sí. y militares. Entonces, ese delator, que yo trabajé sobre él y un narrador de la historia. El narrador lo sigue. Al principio son amigos y poco a poco el narrador empieza a sospechar de este personaje y se distancia, pero lo investiga. Entonces la novela representa esa trayectoria de un informante que es acompañado por ese narrador que reconstituye sus movimientos hablando con su exmujer, con sus ex jefes, con la gente que lo odiaba o la gente que lo admiraba, lo entrevista ese montón y hace un rompecabezas y te da un panorama de un aspecto de las dictaduras. Claro. Un aspecto, el delator. Ahora, sobre ese personaje de ficción y real me permito hacer este comentario. La novela en sí es rica en sí misma, es un aporte histórico desde la literatura muy apreciable, que te agradecemos, de algo que tanto desconocemos, que es el Brasil en tema cultural, por ignorancia propia, por desinterés propio y también por desidia cultural del Brasil. Ahora, el tema de la delación, el libro tiene varios disparadores que escapan a tu creación, que toman vida propia. Uno de ellos es el delator y la delación. La delación como tal, uno puede tomarla por la delación, por ejemplo, hecha bajo tortura, que es una cosa, y la delación como método, como sistema, como el hombre, que como idiota moral o psicópata, que vive de la delación, que pergeña que su miseria humana en función de la delación para poder llegar a otros lauros. La ambición. La ambición, sí, pero es una ambición de la que tiene en su interior un soliloquio, no un diálogo, no hay conciencia. ¿Tú lo ves así? Mira, la motivación, hay que pensar en términos de carrera diplomática. La carrera diplomática es una carrera toda estructurada sobre la ascensión hasta que empiezas como un joven tercer secretario, terminas como embajador 30 años después. O sea, en ese contexto, cuando tú tienes por detrás de eso una dictadura militar y que tú tienes maneras de andar más rápido si tú sirves a determinadas corrientes de extrema derecha, ahí yo creo que la motivación de ese mi personaje era sobre todo la ambición de llegar al topo de la carrera. Que no se fija norma moral alguna. Digamos que yo inventé un personaje basado en varios que conocí y hice un colaje. Sí. Tú tienes entonces mi personaje, que es inventado, pero que es la suma de 5 o 6 tipos que conocí vagamente a distancia, de los cuales tenía incluso miedo personalmente. Él es un tipo que es elegante, es un intelectual, es un tipo con gran charme, es un tipo que te hace un estupendo matrimonio socialmente y es un canalla, es un bandido. Claro. Porque él puede con sus palabras o con sus gestos terminar la carrera de uno y quizás cosas peores cuando empieza a triangular con Uruguay, Argentina y Chile. Ahora, Edgar, esta obra, amigos, que se llama Los años robados en español, aún no ha sido recibida en Montevideo. La editorial Alfaguara tiene el raro privilegio de no haber sabido colocar esta novela en todo el Cono Sur, en todo el Mercosur, por ejemplo. Sí, eso es una preocupación mía, porque cuando ese libro salió en Estados Unidos y fui bien recibido allá, pero mi esperanza sería que el libro fuera divulgado en Uruguay, Argentina y Chile. Claro, porque las editoriales, si tú me permites, las editoriales tienen una ganancia primera que es el papel y luego la venta. Entonces no priorizan a veces las grandes editoriales.
Y es una pena. Hay ahí dos temas. El primero es que para muchos editores el tema de las dictaduras del Cono Sur ya empieza a entrar en la historia, porque ya pasaron 20, 30 años desde el final de las dictaduras. Y hay un cierto cansancio editorial sobre ese tema, lo que es una lástima, porque Sí, hay una sí, generación de jóvenes que ya no se acuerdan, no saben o no se acuerdan exactamente lo que sucedió. Y nosotros en nuestra región estamos siempre un poco vulnerables a formas variables de opresión, porque hoy día ya no serían los militares haciendo un golpe. Puede ser otras cosas parecidas, puede ser las multinacionales que de repente a través de lobbies llegan al poder, puede ser una cosa que sucede en Brasil hoy en día, que hay enormes dudas sobre la situación de la salida de Dilma Rousseff y de la llegada de Temer. Mucha gente le llama eso un golpe. Nunca un golpe militar, pero un golpe de cierta manera. Sí, sí. Otros dicen que no, que hubo una implosión del Partido de los Obreros, qué sé yo. O sea, hay una temática ahí que exige que uno estudie la historia reciente de nuestra región. Perfecto. Edgar, un comentario final sobre esta obra, que esperamos tenerla pronto en Montevideo. Lo que pasa que el comentario final es el siguiente: para tenerla en Montevideo, Alfaguara requiere que le compren X cantidad de ejemplares. Hay que comprar los ejemplares para que traigan la edición. Ridículo. Ahora, esta obra que esperamos tenerla y tenerte a ti para presentarla como corresponde, por tu prestigio internacional, por tu valía moral y como ciudadano brasileño, que tanto queremos a tu país, es una parte de una trilogía. Por eso lo saben pocos. ¿Cómo es eso? Es que ese tema es el tema de la delación. Sí. Yo escribí un segundo libro después que se llama Damas da Noite, las damas de la noche, que es un tema que tiene que ver no con la delación, pero es la memoria de periodistas que en ese entonces de la dictadura se vendieron al poder, pero no se vendieron totalmente, mantenían la conciencia social, sabían que eran personas que para escribir tenían que conciliar y lograron convivir con la dictadura durante 20 años, siendo prudentes y muchas veces omitiendo lo que sabían sobre tortura, secuestro y otras cosas. Entonces, ese mi segundo personaje es un viejo periodista que mira para atrás, analiza su vida y que habla de esos tiempos, incluso de los secretos que sabía y que no lograba escribir, y que con eso se mantuvo durante 20 años conviviendo con el horror. Es un personaje muy fuerte porque es real. Nosotros en todos nuestros países tuvimos esos señores. Porque debemos llevar adelante la tarea de una introspección, pero una autocrítica. Para cada uno de esos personajes tú tenías otros que estaban siendo torturados. Porque ellos habían sí dicho la verdad, luchado por la verdad, estaban torturados. Pero ¿cómo condenar a un tipo que logra algo decir y con eso sobrevive? El libro es sobre esa ambivalencia, esa frontera así. Y el tercero todavía no fue publicado, acabo de escribirlo, es un librito corto. Pero nos vas a dar la primicia de qué se trata. En realidad prefiero no, porque tú sabes, ninguno de esos están conectados. Tú podrás leer cada libro en cualquier orden, porque no es una trilogía en el sentido que los personajes... No. Pero es una trilogía temática. Y que te muestra como un caleidoscopio, un cristal, facetas distintas de una misma dictadura. La condición humana desde la condición deshumana, pero conforme a la miseria del humano, conforme al hombre, y máxime con esos atributos que tienen nuestras constituciones, como en el Uruguay las medidas prontas de seguridad, que permiten, como permitieron en la Alemania nazi, la irrupción de la barbarie. ¿Cuáles son tus planes, aparte de este manuscrito? Mira, yo quiero... usando Brasil como base, me gustaría un día poder circular por países sudamericanos
y dar entrevistas, hablar en escuelas, hablar en universidades, enseñar mis libros. No tengo ninguna expectativa de ventas. Lo que quiero es discutir esos temas con la gente más joven que no vivió eso todo. Perfecto. Nosotros te hago un desafío. No, sí. en la parte de las personas humanas, personas físicas, económicas, pero sí en la incursión de la miseria de lo humano. Sí. De lo que hay que cuidarse, lo que hay que preservarse, lo que hay que conocer, que puede anidar y anida a veces en nosotros mismos si no sabemos tener un poco de autoconocimiento. Eso es muy interesante porque el gran tema, es las fronteras entre el bien y el mal. Claro. Eso se repite desde Adán y Eva. Sí, sí, sí. Pero nosotros, mi generación, que vivió durante la dictadura y sobrevivió durante la dictadura, así como los parientes de los muertos, de todo, ese tema tiene una actualidad. Y la actualidad de ese tema no solo dice respecto a la memoria de los que se fueron y de los que sufren hasta hoy, pero al peligro de otros golpes no necesariamente militares, porque van a mantener la miseria, la injusticia permanentemente en nuestra región. Mira, antes de darte la palabra final, quiero decirte que en días pasados se constató que el Plan Cóndor de alguna manera sigue vivo, porque la tropelía que se llevó a cabo en Roma, en los tribunales de justicia, dice razón de eso. La permanencia del encubrimiento, la permanencia de las comodidades de los que siempre están a la vera del poder. La tarea nuestra como hombres libres es generar y buscar pensamiento crítico. Tu reflexión final. Sí, sin duda. Y yo, en las ocasiones en que tuve la suerte de hablar para estudiantes, para profesores, discutir esos temas públicamente, yo aprendí mucho. Yo tengo la sensación de que lo poco que yo regalé, recibí en cambio, porque había informaciones, había experiencias, había una ansiedad por información, porque las informaciones no circulan con tanta riqueza. Claro. Lo que hay es mucha polución. Las redes sociales crearon una polución enorme. Entonces, primero es difícil separar lo que es real, lo que es imaginado, para no decir lo que es pura mentira. Pero además de eso, es el shallow en inglés, es raso, no es una cosa profunda, es totalmente superficial, epidérmico. Entonces, cuando estás en un ambiente en que se pueda discutir, recibir preguntas, a veces preguntas agresivas, que son importantísimas también, porque hay miles de maneras de ver esos temas. Y hay que dar espacio a la derecha también, la derecha tiene que hablar. Claro. Entonces, cuando tienes ese tipo de contexto, es imposible mantener la discusión superficial. La discusión se hunde, va y genera muchas veces un nivel de clareza saludar. Mi esperanza es regresar para empezar ese trabajo. Muchísimas gracias. Sí. Amigas y amigos, gracias. Gracias a todos.